esencial para formarnos como líderes, porque acá, como en otro contexto de nuestras vidas, pues tenemos funciones y responsabilidades muy específicas, y a través de estos espacios educativos es que tenemos como el mapa acerca de cómo vamos a caminar ese camino en AIS, para llegar a la meta que en este caso, bueno, estamos cada uno en un término diferente, unos a largo plazo, unos a mediano, a corto, sí, con esto me refiero a que quien es ahora miembrito quizás está trabajando muy duro para completar su primer semestre, así como quien es ahora en CVP o el CVP como Nico está trabajando en poder completar su ciclo de un año. Caro y yo estamos trabajando en completar nuestro ciclo como EST de un semestre, ¿sí? Entonces, cada que tomamos una oportunidad en AIS, vamos a necesitar skills en temas de conocimientos, en temas de skills técnicos, que las podemos desarrollar inicialmente a través de la capacitación, porque si yo entiendo bien lo que voy a hacer, se me va a hacer más sencillo como miembro poder desarrollar cualquier proyecto y, por supuesto, ponerle mi esencia y explotar la creatividad. Que eso creo que es algo genial en AIS. Entonces, como aquí tenemos un team tecnológico y como para que podamos hacer ese ejercicio, piensen en sus áreas de estudio. Si ustedes tuvieran que hacer un ciclo educativo para poder capacitar a una persona que quizás le diga, oye, es que yo quiero estudiar la misma carrera que tú. Principalmente, ¿cuáles serían esos conocimientos que le daríamos a esta persona? ¿Sí? Entonces, como que vayan pensando en eso y ya más adelante lo vamos desarrollando. Ahora, bien, leímos antes que hay dos eventos importantes del ciclo educativo nacional y el NEC, conocido como NEC por sus siglas en inglés, y el ciclo educativo local, conocido como el LEC por sus siglas en inglés. El LEC es un marco estructurado a nivel de comité local, LC, diseñado para garantizar que los miembros reciban capacitación y desarrollo continuo durante su participación en la organización. Este ciclo ayuda a alinear el crecimiento de los miembros con los objetivos de AIESEC y los prepara para diversas funciones y responsabilidades. Amazing, María, gracias. Entonces, justo como nos explica esta definición del LEC, es lo que ya veníamos hablando. Obtenemos los conocimientos para poder desarrollarnos respecto a las funciones que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo inicia todo esto. Hay una guía y un paso a paso que tenemos que considerar cuando vamos a organizar un ciclo de educación. En el caso del LEC, hay tareas que les van a hacer el acompañamiento, el NCP, o bueno, nosotros como IST Nacional, que es, por ejemplo, ofrecerles una plantilla con la que puedan organizar su planificación y con la que puedan llevar un seguimiento exitoso de cada una de las sesiones y los espacios de educación. Luego también les damos el acompañamiento en poder orientarles en cómo se pueden alinear los objetivos del PDP con los objetivos del LEC. ¿Por qué? Porque muchas veces en el PDP checamos cuáles son esos conocimientos que necesitamos desarrollar. Entonces, allí, cuando hacemos el análisis de qué tipo de tópicos o qué temas vamos a tomar en el LEC, tomamos también en consideración eso que hayamos colocado en el PDP, porque quizás un miembro está súper orientado a desarrollar, por ejemplo, su oratoria o su venta, si es de OGX. Entonces, es importante que dentro de los tópicos se consideren esas necesidades que se describen en el PDP, efectivamente para conseguir ese engagement al momento de hacer la implementación del ciclo educativo. No sé si recuerdan, pero de hecho nosotros pasamos un cuestionario antes del Leadership Summit, donde pudimos como validar cuáles eran las necesidades o los tópicos de mayor interés que tenía la membresía. Y así nos dimos cuenta de pronto si necesitamos hacer un cambio, porque igualmente siempre por el trabajo del día a día uno tiene o tenemos una idea de cuáles podrían ser los tópicos más importantes. Y luego también les prestamos el apoyo en el seguimiento y orientación, y en este caso la orientación con respecto a si está
bien alineado cada una de las sesiones, de los tópicos, los temas, o incluso darle sugerencias de cuáles son los temas actuales que estamos manejando como organización para que también puedan ser incluidos e implementados. Ahora, Nico, me gustaría que me ayudes a leer las tareas importantes de los LC. Ay, mira, aquí escribí al revés, pero es el CVP, que serían en este caso tus tareas. Planificar el LEC antes del inicio de cada mes. Dar seguimiento e implementar el LEC durante el mes. Establecer sinergias con otros VPs y con los TL para establecer el LEC según las necesidades del cronograma. Alinear y auditar el PDP para que el LEC también se base en los objetivos de desarrollo de los miembros. Adaptar los métodos de aprendizaje y formación para que coincidan con las tendencias más comunes y proporcionar recursos educativos globales a los miembros ETL. Amazing. Fíjense que al inicio dice planificar el LEC antes del inicio de cada mes. Y es que tenemos que hacer un LEC cada mes, no necesariamente. Generalmente en IS lo que ocupamos es que al inicio de cada semestre se organiza un ciclo educativo. ¿Por qué? Porque cada semestre ingresan nuevos miembros y es importante entonces que esos nuevos miembros estén alineados con el resto de la membresía respecto a los conocimientos. Entonces, por eso siempre tenemos que ser muy observadores con respecto al diagnóstico que hacemos cada que organizamos algún tipo de sesión educativa. Porque quizás ahora que tenemos muchos nuevos miembros, efectivamente digamos, bueno, capaz lo que más necesitan es saber sobre IS, pero resulta que también tuvimos un onboarding hace poco, así que podemos considerar quizás que los conocimientos básicos de IS ya no están en un nivel 0, sino que están más avanzados, así que al momento de organizar el LEC no me fijo tanto en eso, sino que en otros conocimientos quizás más funcionales, más operativos y más prácticos de acuerdo al área. Ustedes que están estudiando carreras de tecnología y volviendo al ejemplo de que pensemos si organizamos un ciclo educativo para alguien que quizás quiera tomar nuestra carrera, probablemente lo primero que nos preguntaríamos es si esa persona está principalmente ingresando o ya tiene una carrera anterior que se pueda alinear y con la que tenga conocimientos previos. Sí, entonces ahí estaríamos como haciendo el análisis de cuál es en nuestro público y así poder determinar los tópicos de forma más efectiva. El resto de acciones las vamos a seguir conversando en el transcurso de esta sesión. Okay. Ahora, ¿qué necesitamos para tener un ciclo educativo exitoso? Bien conocemos entonces nuestro público, quienes lo van a recibir. En caso de su ejemplo, imagínense esa persona que quiere estudiar su carrera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle a esa persona? En nuestro ciclo educativo tenemos que darle un conocimiento, una habilidad de comportamiento. Me gustaría que Sari me pueda ayudar a leer estos textos y si se le ocurre una idea, dar un ejemplo, si no, no pasa nada. Conocimiento, claridad sobre los temas, cómo funcionan y los resultados que producen. General, fundamentos de AICE, conocimientos organizacionales, habilidades, refleja la competencia de uno en tareas específicas. Funcional, conocimiento basado en el área asignada. Comportamientos, son creencias o opiniones sobre objetos y eventos y el efecto positivo o negativo asociado con ellos. Gerencial, conocimiento que apoya la gestión y el desarrollo de personas. Vale, Sari. ¿Me puedes dar un ejemplo de quizás un conocimiento que tú consideres que podrías
tener como básico en un ciclo educativo que tú impartas? Imagínate que tú le vas a explicar a alguien de tu carrera y tú le digas, bueno, lo principal que tienes que saber es esto. ¿Qué le dirías? Bueno, vamos, cuando uno va a empezar como algo, algún tema, estudiar o algo, y uno aprende primero como los conceptos básicos para ir empezando con lo más avanzado. Excelente. Entonces, en el caso del ciclo educativo, una vez que se va a comenzar a analizar cuáles van a ser los temas, la sinergia con los otros VPs es lo que nos va a permitir conocer a profundidad cuáles son esos tópicos básicos que deben tener por área. No sé si se han fijado que hasta ahora nosotros invitamos y abrimos la puerta a todos a cada sesión, pero cada sesión está dirigida específicamente a un área. Por eso en este momento iniciamos de una, porque ya estamos todo el equipo de MEX. Pero asimismo se busca que cada equipo pueda consolidar sus conocimientos básicos. Seguramente en sus carreras ustedes tienen o especialidades o quizás términos o materias específicas, como decía Sari, las que son avanzadas. Entonces, cuando yo pienso en el ciclo educativo y en los conocimientos, yo los básicos para entender toda la carrera, y ya luego me voy por los más específicos, quizás para la especialidad o algo así. Entonces, así en AIS, lo básico, todo AIS, cómo funciona, qué es lo que hacemos, eso que lo hemos hablado bastante, y ya lo específico, lo que hace cada área. Y lo que hace no solo como que, bueno, MEX es el equipo encargado del desarrollo de la membresía, sino que exactamente qué hace MEX. Bueno, el MEX hace un ciclo educativo, MEX lleva unas tools de seguimiento, MEX lleva el PDP, MEX lleva el PTT, y así, con cada área. Estos conocimientos vamos a buscar siempre que sean generales, funcionales y gerenciales, pero acuérdense que nosotros formamos líderes. Entonces, cada que hablamos de un conocimiento, una habilidad, un comportamiento, vamos a buscar que cumpla como con esos criterios. A ver, Nico, ¿me puedes ayudar a leer acá? 70% práctica, aprendizaje experiencial a través del trabajo. Incluye afrontar tareas cotidianas, resolver problemas y aprender de los errores. 20%, ¿cómo digo eso? Creo que es peer-to-peer, pero es como que el aprendizaje de persona a persona. Ok. Aprendizaje social, aprendiendo de los demás. Incluye interacciones con compañeros, mentores y coach. 10% teoría. Educación formal, aprendizaje estructurado. Se refiere a cursos, talleres, conferencias y materiales de lectura. Perfecto. Cuando pensamos cómo estructurar el ciclo educativo, no siempre tiene que ser a través de solo sesiones. Nosotros lo podemos desglosar a través de otras estrategias, como por ejemplo pasarles un booklet y decirle a los miembros, oye, este es el booklet, por ejemplo. Fíjense un ejemplo. Cuando ustedes le pasaron un booklet para poder crear sus correos, eso fue una capacitación y no precisamente fue una reunión sincrónica donde se tuvieron que conectar y ver una PPT. Les pasaron un booklet con el que ustedes pudieran crear el correo ahí en seco, y así pues completaron una fase de su aprendizaje y obtuvieron una herramienta que era necesaria para su desarrollo en la organización. Entonces, sí, se pueden crear sesiones síncronas o asíncronas, se puede crear material que se divulgue a través de los canales de comunicación, y para eso hacemos super sinergia con el equipo de ICON, o también se pueden asignar, por ejemplo, cuando se tratan de los primeros ciclos educativos, se pueden asignar ciertos buddies, que es esta persona que te acompaña, que quizás ese mentor que tiene más tiempo en IS, que me puede explicar, oye, qué significa este acrónimo, o qué significa este concepto. Entonces, lo importante es que tomemos como esta estructura del 70-20-10, pensando en que siempre el grosso de la información va a ser algo práctico, va a ser algo que se pueda implementar. Por eso,
si ustedes chequean hasta ahora los temas que hemos podido desarrollar en este ciclo educativo nacional, se darán cuenta que conectan muy bien con su job description. ¿Por qué hoy hablamos de cómo se desarrolla un ciclo educativo? Porque parte de sus funciones va a ser crear su ciclo educativo a nivel local. Entonces, por eso no les hablamos, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de cómo tener una redacción eficaz, que quizás es una habilidad importante, pero no es precisamente como que está en el top de lo que se requiere en torno a habilidades técnicas de MEX. En MEX, Membership Experience, recursos humanos. Ok, entonces los beneficios de esta metodología de pensar siempre que sea algo práctico es que se obtiene con la membresía un desarrollo holístico, adaptabilidad y compromiso. Ahora, vamos a trabajar. El ciclo educativo de la idea a la acción. Yo les decía a ustedes que pensaran en cómo hacerle un ciclo educativo por una persona en su carrera, porque son conocimientos que ustedes ya manejan quizás con mucha destreza, con mucha maestría, porque es algo que ya vienen haciendo hace un tiempo. Entonces, el primer paso es el diagnóstico de las necesidades. Ya Sari nos comentaba que si ella le tuviera que dar un ciclo educativo a una persona que desea comenzar su carrera, ella iría de los conocimientos básicos a los más específicos. Ahora cuéntame, Sari, ¿qué habilidades considerarías tú, o dime 3 habilidades que consideras tú que son esenciales para cursar tu carrera? Sorry, estás allí. Sería, bueno, de la carrera, de las habilidades que digamos que tendríamos que tener. Ok, dame un ejemplo de 1, 2 o 3. Puede ser una como análisis, como la parte de tenemos que averiguar, hacer algunos temas, o también trabajo en equipo por los proyectos. Ok, amazing. Entonces, básicamente, en el caso del ejemplo de Sari, ella propone que las habilidades básicas sean como análisis, trabajo en equipo y gestión de proyectos. Entonces, si tú tuvieras un grupo de personas que vas a evaluar, a partir de esos tópicos diseñarías preguntas que te ayuden a medir en qué punto están en cada una de esas habilidades. Como por ejemplo la de trabajo en equipo, podría ser una pregunta del 1 al 5, que también se le da la colaboración al momento de desarrollar una tarea. Adelante, Sari. Bueno, actualmente, digamos, estoy como profesora de contabilidad y finanzas. Entonces, en esa parte también, a veces con las presentaciones, tengo que ser como más dinámica para que vayan entendiendo los conceptos. Hago a veces como mapas conceptuales para que, digamos, entiendan mucho mejor. Y no solo eso, sino también como los ejemplos como básicos de día a día para que puedan entender mejor. Y también hacer como resúmenes o un Kahoot, que se hacen como preguntas y así, interactivas, entonces para aprender mucho mejor y más rápido los conceptos que a veces cuestan más. Excelente, Sari. Y seguro cuando inicias tus clases, a través de esas estrategias que mencionas, ya vas como midiendo en el grupo cuáles son las habilidades que más están desarrolladas y cuáles te tienes que dirigir o redirigir la estrategia para seguir desarrollando. Entonces, bueno, con esto pues hacemos el mapeo de las habilidades. No solamente tiene que ser una encuesta, al hablar con el líder de cada área, volviendo al contexto IESECO, tú puedes determinar cuáles son esas habilidades que la membresía en este momento necesita. ¿De dónde partimos al pensar en habilidades? Del job description. Allí ya están las habilidades básicas que se requieren para cada cargo. Entonces yo le preguntaría a mi compañero VP, oye, tú en OGB
Si una de las habilidades principales es, por ejemplo, la atención al cliente, ¿cómo ves al equipo en esto? ¿Sí? Y así pues se va midiendo. Si el VP te dice, no, o sea, en atención al cliente ellos son excelentes porque resulta que son personas que estudian comunicación social, porque resulta que han tenido trabajos similares, y no es algo en lo que nos tenemos que enfocar, bueno, redirigimos entonces los tópicos a otras que sí se requieran desarrollar. Y bueno, así se va analizando el rendimiento del área para entender el historial de ejecuciones y se van checando otros KPIs de cada área con el fin de poder orientar y describir los tópicos de nuestra capacitación. Adelante, Hiro. Ay, dale. Solo ahí para complementar con respecto a lo último, que el tema de análisis del área. Y como dice Ruth Bell, es importante que nosotros hagamos primero un diagnóstico, ya sea como un diagnóstico directo a través de un formulario, quizás, o preguntando a las personas qué te falta aprender o qué quieres potenciar. Y lo segundo es conversando con los líderes. Pero otra cosa también que es muy importante a nosotros como recursos humanos es ver mucho la productividad y el alcance de las metas que estábamos teniendo como organización. ¿Vale? Y bueno, recuerden que la sesión anterior fue justamente el análisis de datos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que OGB, el área de intercambios, no está generando intercambios, es porque probablemente falta un conocimiento. Entonces ahí es como, ok, no me están generando intercambios, ¿qué está pasando? Voy y converso con cada las personas. O sea, ¿por qué no me estás generando intercambios? Y ahí pueden ver, no sé, los chicos les van a decir, es que no sé vender, o no sé qué decir, o no sé cómo contactar por WhatsApp. Ok, entonces esos pueden ser los tópicos educativos que debemos de incluir dentro de nuestro ciclo educativo, ¿no? Y así, entonces también guíense mucho y sean como muy analíticos al momento de, ok, ¿por qué no me están generando intercambios? O digamos para el área de finanzas, ¿por qué el manejo del presupuesto está saliendo negativo? O sea, está saliendo negativo porque no estamos manejando bien el presupuesto quizás, entonces necesita aprender cómo manejar un presupuesto, ¿no? Entonces, como de esas maneras también se pueden guiar. Eso. Amazing, gracias, Hiro. Sí, por eso checar como los KPIs en el PTT, por ejemplo, para ver en qué puntos necesitamos aplicar la educación como una estrategia para mejorar la producción. Ahora, ya hicimos nuestro diagnóstico, o sea, ya tenemos algunas habilidades básicas que necesitamos desarrollar. Ahora vamos a un diseño. ¿Qué se va a diseñar? Se va a definir la metodología, el canal, los temas, el resultado esperado y el cronograma de ejecución. Entonces, vamos a preguntarnos, estos temas o este cronograma, este diseño que hemos hecho, da la oportunidad de poner las cosas en práctica, es decir, estos temas que estamos acá definiendo, este plan de ciclo educativo, da la oportunidad de que cada conocimiento se ponga en práctica, realmente les va a ser útil, lo van a usar a corto plazo, luego es sencillo de entender. Yo creo que esto pasa en IESEC y pasa en la vida, que cada herramienta que nosotros creamos, más allá de lo bonita y genial que a nosotros nos pueda parecer, lo importante es que cualquier persona, sobre todo de quienes lo van a recibir y quienes van a manejar esta información, lo pueda entender. Y luego es fácil de implementar y seguir, o sea, va a ser fácil ejecutarlo, hacerle el seguimiento adecuado. Entonces, para eso, vamos a compartir otra pantallita por aquí. Hay algunos ejemplos de cómo podemos diseñar los ciclos educativos. Acá, IESEC International, compartir esta pestaña, nos ha dejado uno de los bucles esta herramienta. Hasta ahí está muy lejos. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene un timeline, que en este caso, bueno, tiene como un semestre, pero ustedes en su LEC probablemente solo coloquen unas semanas y acá coloquen los días, que es como lo hemos hecho nosotros. Aquí tienen los tópicos por área, que se va a hablar cada uno de esos días, y entonces hay unas fechas definidas, hay unos tópicos definidos,
Y luego por acá lo que se hace es que se desglosa un poco más sobre todo las temáticas. Esto es un ejemplo y es una herramienta bastante completa de cómo se puede organizar un LEC. Yo se las voy a dejar. Pero no es que necesariamente tengan que hacerlo así, sino que de acuerdo a su creatividad pueden desarrollar la herramienta que mejor les funcione. Volviendo al principio de es fácil, es sencillo de entender, sí, porque si yo me creo una herramienta de pronto magistral de cómo implementar el LEC, pero solo yo la entiendo, no estaríamos aquí entonces cumpliendo los criterios del paso 2 al momento de diseñar. Si tuviéramos que imaginar un recuadro sencillito de un plan de ciclo educativo, ¿qué colocaríamos en cada columna? Yo diría que, bueno, ya hemos visto que deberíamos tener fechas y deberíamos tener los temas o los tópicos. ¿Qué le agregarían ustedes? A ver, tú, Nico, ¿qué le agregarías? Ya tenemos fechas, ya tenemos tópicos, ¿qué más necesitamos tener ahí en ese plan? Lo que se te ocurra. Si alguien le quiere dar una mano a Nico, bienvenido. ¿Cuáles son los que ya digamos? Imagínate que tenemos un cuadro donde vamos a planificar el LEC. Entonces ya tenemos las fechas, dijimos, bueno, esto es cuando va a ocurrir, esto es lo que se va a dar. ¿Qué más deberíamos definir en ese plan? Sari tiene una opinión. Adelante, Sari. Mientras que Nico va a pensar. Bueno, depende de lo que es el curso de la persona. Pienso, ¿verdad? No sé la persona que va a dar la sesión. Ok, no, digamos, de los participantes de la edad. Ah, sí, claro. Bueno, ya en nuestro diagnóstico probablemente tenéis definido para poder entrar como a la charla o al curso. Ay, disculpa, Sari, que no te entendí. Creo que tenemos un poquito de delay. ¿Me puedes repetir? Como digamos, bueno, esta es, digamos, tenemos como un plan este proyecto, pero ese proyecto, ¿qué personas pueden ayudarnos? Como de qué edades. Digamos, un ejemplo, en el proyecto nos pueden ayudar de 15 a 19 años. Es eso. Ok, amazing. Efectivamente, bueno, tenemos que en el diagnóstico determinar para quiénes va dirigida esa sesión. Ok, ahora Nico. La duración, ¿cuánto va a durar como la sesión que se vaya a dar o...? Perfecto. Entonces, imagínense que yo tengo un cuadro y se los entrego a ustedes. Yo tengo, ya tengo definido para quién va las sesiones. Tengo definido las fechas, tengo que definido los tópicos, tengo definido cuánto dura cada sesión. Si yo te entrego ese cuadro, Nico, ¿qué crees tú que pregunta te harías para poder implementar ese ciclo educativo? Solo vamos a escribirlo acá en el chat. Tienes el para quién. Tienes las sesiones, tienes las fechas y la duración. Si yo te digo, listo, aquí te paso este plan con estas 4 columnas, ¿qué pregunta te harías? ¿Qué me hace falta aquí? Entonces, bueno, tenemos a los fáciles. Para que tengamos como una visualización más clara, yo les voy a mostrar la herramienta que nuestro fabuloso Giro nos hizo para diseñar este ciclo educativo. Entonces, acá, como estamos hablando de ISEC y es un ciclo educativo para toda la membresía, pues tenemos las áreas, tenemos la habilidad específica, tenemos el título de esa sesión, la fecha y hora de la sesión. Acá también podríamos establecer la duración, el objetivo. En este caso hablamos de una tarea con la que luego vamos a medir el impacto de estas sesiones. Más adelante les contamos de eso, un pequeño spoiler.
Tenemos el link de la sesión, sí, porque si yo la estoy organizando necesito checar que mi facilitador pues ya tenga la información correcta. Aquí le podría dejar algún comentario. Tenemos el nombre del ponente, y para el caso de IS pues describimos quién es esa persona, si es un NCVP, si es un ST, si es un invitado, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo de cómo nosotros podemos organizar un ciclo educativo. Vamos adelante, Sari, no se me vaya, que sé. Ok, entonces en el paso 3 del desarrollo, desarrollamos el ciclo educativo asignando un responsable para cada tema y competencia, y se construye el sistema de implementación y seguimiento. Un consejo importantísimo es priorizar cada tema según el cronograma. Y cuando se habla de implementación y seguimiento, pues sí tenemos que tener una herramienta o una forma, una metodología con la que podamos checar que efectivamente las sesiones están ocurriendo como un tipo de evidencia. En el caso de nosotros, no sé si se han fijado que cada sesión nos tomamos una foto, porque esa foto es la evidencia de que esta sesión ocurrió. Y allí pues podemos checar quiénes fueron los presentes. Luego al paso 4, que es la implementación, pues aquí va a ser importante, antes de implementar, que las personas que tienen que implementar y las que deben recibir el ciclo rindan cuentas al respecto con plazos, canales específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se confirme que ya todo está listo, que las personas tienen la disponibilidad. Por eso nosotros siempre estamos checando agenda, checando disponibilidad, y que básicamente, por ejemplo, si ustedes van a hacer el ciclo educativo y le entregan esa herramienta donde van a desarrollarlo a cada VP para que cada uno coloque sus tópicos, pues checar y hacer el seguimiento de que cada uno pues ya haya llenado y colocado la información necesaria. Por eso, el paso 5, evaluación de resultados, es un paso que ocurre durante todo el ciclo. Siempre vamos a estar evaluando y checando, porque como en toda gestión de proyecto pueden haber cambios de planes. Acá podemos ver un poco de forma más visual qué es lo que ocurre con cada paso. Los primeros 4 ocurren uno tras de otro, ¿sí? El diagnóstico, el diseño, etcétera. Pero cuando se trata del último, que es evaluación y resultados, ocurre durante todo el proceso de gestión del ciclo educativo, que en este caso hablamos del LEC. Entonces, 3 cositas que tenemos que tener bien presentes para que nuestro LEC sea exitoso de acuerdo a las metodologías IESECAS. Siempre un diagnóstico para que sea la base de nuestra educación, conocer que realmente los temas son los temas que la membresía necesita, checar que nuestra implementación sigue la metodología 70-20-10, sí, 70% es siempre de práctica, y que la evaluación continua garantiza la mejora. Estar checando en cada uno de estos pasos que todo se esté dando de acuerdo a lo planificado. Entonces, el aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a donde quiera que vaya. Y esto es una de las cosas que a mí más me gusta resaltar cuando se habla de educación en IESEC, porque aunque nosotros lo contextualizamos a la organización, estas skills las seguiremos desarrollando e implementando en cualquier contexto de sus vidas. En el trabajo, en los estudios o en cualquier, digamos, esfera de la vida donde probablemente van a requerir una de estas habilidades. Con esto culmino mi presentación.